tomemos un momento para abrir las Escrituras y disfrutar de lo mejor del Señor para cada vida. En el nombre de Jesús abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Verso 28 al 31. Dice el apóstol aquí: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, descendencia de Abraham, dice en algunas porciones. Somos de los que viven pasos de fe, que van hacia una herencia gloriosa conforme a la palabra de Dios. Y dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Vamos entendiendo con claridad este mensaje o estos mensajes. Ahora dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda. Es la disposición divina, es el plan y propósito de Dios para este tiempo. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero, así como encontramos alrededor, va a seguir hasta la venida de Cristo. Vidas arrepentidas y vidas no arrepentidas. Vidas que se volvieron al Salvador de corazón buscando salvación, y vidas que todavía no tienen interés en un Salvador, conforme a la palabra, según el plan de Dios. Y dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias a Dios por estas verdades de su palabra. Ha establecido un día, dice. Dios estableció un día. ¿Qué va a hacer en ese día? Dice, juzgará al mundo con justicia. Juzgará a futuro. Nos queda todavía hacia adelante. Y tenemos, hermanos, la gran bendición de Dios de mirar hacia adelante a través de la palabra. Contemplar el futuro conforme a la palabra de Dios. Lo que en un principio fueron las declaraciones de Génesis y en adelante de ahí fueron al comienzo profecías en su mayor parte, que luego fueron cumplidas, dice, paso a paso. En cada tiempo, en cada momento en que debía cumplirse, venía cumpliéndose. Por eso para muchos que desde este tiempo de hacia nosotros miramos hacia el Antiguo Testamento, hacia lo que fue de hacia Génesis y esa historia. Pero mirando desde Génesis hacia adelante eran profecías, ¿verdad? Eran hermosas profecías declaradas que iban a ser cumplidas tal cual como Dios venía declarando. Se anunciaba acerca de la venida de un rey que debía nacer en tal lugar, en tal tiempo, tal cual fueron cumplidas. Y va a venir todavía primeramente sobre un burrito, tal cual se venía cumpliendo paso a paso. Mirando desde el lado nuestro es una historia más o menos, es una historia antigua. En realidad fueron profecías declaradas. De la manera como este tiempo donde nos toca a nosotros estar y podemos mirar hacia adelante a través de la palabra. Y la palabra de Dios nos va a delinear que hay mañana
y un poco más adelante hasta que todo esto se cierre. Es como que se va a cerrar como un gran telón, una cortina de todo este tiempo que nos toca. Y para cuando ese tiempo se cierre, nosotros tenemos el privilegio y la bendición de poder ver claramente cómo va a ser todo este detalle, el desarrollo de lo que se avecina. Tenemos, conforme a la palabra de Dios, un varón designado que va a cerrar la cortina. Así como Dios cerró la puerta del arca y vino el juicio, ¿verdad? Dios cerró la puerta, una sola puerta. Así también en este tiempo. El que por mí entrare, dice, será salvo. El que por mí entrare. Y todos los que entraron van a disfrutar de un resultado glorioso. Y cuando llega el momento, llega el tiempo, se cierra esa puerta. De vuelta, Dios va a cerrar la puerta. En este caso, hay un varón designado ahora. Por eso dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noé pregonaba acerca de un diluvio. Hablaba de un diluvio, construía su barco. Y construía su barco. Algunos dicen por 80 años construyó su barco. Y todo el tiempo en que construía su barco, pregonaba, Dios va a enviar juicio. Dios va a enviar una actividad que nunca fue. Y qué loco este Noé. Este loco Noé. Porque no llovía, dice todavía hasta aquellos tiempos. Más adelante había sido el sabio Noé. No se iba a ahogar. Había sido Noé, tenía razón. Porque la palabra de Dios nos hace mirar hacia adelante. Y contemplar con claridad nuestro futuro. Y el futuro de cualquier ser humano. El creyente en este tiempo necesita conocer con claridad, por un lado, su propio futuro y el futuro de quienes nos rodean. El creyente tiene que con propiedad hablar de aquí a mañana y decir, esto Dios me propuso y yo estoy agarrado de lo que Dios me prometió. Pero al mismo tiempo tiene que tener la capacidad y la sabiduría de Dios en decir, si usted no acepta a Cristo, este es tu destino, este es tu futuro. Para que con propiedad y con sabiduría de lo alto podamos con firmeza seguir adelante con pasos firmes y mostrar el camino claramente. Ese es un poco el tema hacia donde queremos ir con estas instrucciones. En nuestra doctrina hay un término de uno de los temas doctrinal que se llama juicios y recompensa. Juicios y recompensa. Y qué importante tener claridad sobre este punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a tener recompensa? ¿Qué es lo que va a tener juicio? ¿Quiénes? ¿Por qué recompensa? ¿Por qué juicio? Y vamos a tratar de delinear, por lo menos como una introducción de estos puntos, ya que está debidamente establecida y aclarada en toda la Escritura. Porque en este tiempo, hermano, desde este punto donde estamos mirando hacia adelante, nos quedan tiempos maravillosos, tiempos preciosos. Desde aquí hasta que el Señor nos llame, nos quedan hermosos momentos que queremos aprovechar. Ya no queremos perder tiempo, ¿verdad? No queremos desperdiciar tiempo. Me gustó una expresión de una persona o de un escrito por ahí que decía, el tiempo que nos queda de aquí en adelante es mucho más importante de lo que pasó. Y estoy de acuerdo. Lo que me queda de aquí hasta que el Señor me llame es mucho más importante de lo que ya pasó. Porque esto puedo redimir, lo que pasó ya pasó, ¿verdad? Ya fue, dice. El tiempo que pasó, no hay nada que hacer con ello. Pero sí, puedo disfrutar, puedo aprovechar y puedo enriquecerme en el poco tiempo que me queda. Que es lo más importante, lo más precioso para mi vida hoy. Y dice el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso dice, de la misma manera como fue en los tiempos de Noé, también nuestro tiempo, de la misma manera. Dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora vamos a capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis. La palabra de Dios nos revela, marca con suficiente detalle todo lo que tiene que ver con lo porvenir, todo lo que tiene que ver con nuestro futuro y posiblemente lo más probable nuestro futuro cercano. Ahí se hace más importante todavía, porque a veces miramos esto desde punto a veces muy lejano. Dice el verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto nos introduce en el capítulo 4. Ya leímos bastante Apocalipsis 4, cuando se establece el trono de Cristo. Luego, junto al trono, alrededor del trono, delante del trono, se establece todo lo que es, podemos decir, el trono de Cristo y todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo que se está preparando para lo que viene. Por eso el verso 4 ya resume nomás todos esos puntos y dice: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esta porción también encontramos en el capítulo 6, capítulo 7. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas? Y venga nuestra sangre. Y se les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía. Y va detallando así, capítulo 6. Y capítulo 7 va un poco más desde afuera y encuentra ese grupo en el cielo, bajo el amparo divino, este grupo. Por eso dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Vamos a llevar en mente aquí estos dos grupos que aparecen. En la primera línea aparece tronos y sentados sobre ellos un grupo que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué otro grupo? Y decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí hay podemos decir, una marca bien diferenciada entre dos grupos de redimidos, para entender con claridad lo que viene de nuestro tema. Esto podemos decir, la película celestial nos muestra ya, en este caso, dos grandes grupos de redimidos. Unos con tronos y corona, decía capítulo 1, capítulo 3, luego capítulo 4, capítulo 5, y vemos que vuelven a inclinarse y entregar su corona, una vez que recibieron tronos. Pero otro, en el capítulo 6, encontramos con problema terrible a un grupo de redimidos corriendo, pero al final sin poder tener salida por su testimonio de que son de Cristo. Estaban perseguidos ahí hasta la muerte. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a llevar toda esta escena en mente, porque esto nos va a ayudar para posicionarnos en el hoy de cada uno y mirar hacia adelante. Dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué queda por delante después de esta dispensación, después de la iglesia? Queda el reino milenial de Cristo. Se cierra el telón de la iglesia, podemos decir, porque se va a oscurecer, dice, va a ver noche, que se va a poder palpar esa noche. Se va a hacer la cortina que cierra este tiempo, porque se va a abrir de vuelta otro tiempo, y ya va a ser otro tiempo. Al cierre
podemos decir, de este tiempo, al volver a abrirse el nuevo tiempo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fue de una oscuridad terrible, por lo menos 7 años, se vuelve a abrir el telón. Y ahí aparece el reino milenial de Cristo. Un reino por 1000 años, conforme a las profecías bíblicas. Vamos un poco más adelante, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿A qué refiere los otros muertos? Quiere decir que parte de los muertos resucitaron aquí para reinar con Cristo también, de alguna manera, en la esfera del reino por 1000 años. Por eso, desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar la expresión Seol alto, Seol bajo. Seol alto, Seol bajo. Un depósito de, podemos decir, de espíritus y almas de los muertos. Para uno dice es Seol bajo y para otro Seol alto. O profundidades más profundas y profundidades más, no sé cómo decirle ahí, llamar más flor de tierra, ¿verdad? No tan profunda. Cuando la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento de Jesús que llevó cautiva la cautividad, fue cuando Jesús dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, para la mayoría de la gente, sus muertos están en el paraíso. Hay que ver, ¿verdad? Si está en el paraíso o si está todavía en la parte más profunda de la tierra, dice la palabra. Si pertenecía a los que fueron salvados conforme a su acuerdo y pacto de Dios con ellos, estaba en el Seol alto, y eso fue lo que, conforme a la palabra de Dios, fue al paraíso. Pero no resucitaron todavía. Por eso cuando alguien dice, ahí ya están los brazos de Dios, ahí ya está ahí disfrutando y gozando con su Dios, tampoco es correcta. Por eso, conforme a la palabra de Dios para el creyente, el morir es dormir. Por eso la palabra de Dios del que murió como creyente dice, durmió. Durmió, está todavía en estado de espera de su resurrección. Los salvados. Los no salvados todavía están en el Seol bajo, quedaron ahí abajo. No todos los muertos fueron llevados arriba, solamente los que murieron en esperanza fueron llevados conforme a la palabra de Dios, al paraíso, según Jesús había prometido. Y conforme a la palabra de Dios dice aquí, los otros muertos no volvieron a vivir. Ahí está el tema bastante terrible para muchos que no conocieron la salvación de Dios. El verso 6 dice, aquí de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque los otros muertos, dice, van a esperar todavía. No volvieron a vivir. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque lo que corresponde a la primera resurrección es el grupo que, dice, reinaron con Cristo 1000 años. Ya resucitaron con Cristo. Jesús dice en un solo capítulo de Juan, creo que en el capítulo 5 de Juan, 4 veces dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Yo le resucitaré. Y por eso dice la palabra de la cual Dios, que no miente, prometió y va a cumplir. Y aquello va a suceder tal cual. ¿Y cómo se entiende que Jesús va a resucitar? Y porque Él mismo resucitó, ¿verdad? Él mismo resucitó. Y si ese poder, dice, está en Jesús, también nos dio ese mismo privilegio. Y conforme a la palabra de Dios, al creer y confesar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado del Seol bajo que le correspondía si no aceptaba a Jesús, pasó al paraíso, conforme a la promesa de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué necesita el hombre para ser parte de la primera resurrección? Tenemos que tener claridad. ¿Por qué parte de la
podemos decir, parte de la humanidad sale en una resurrección, podemos decir, más temprana, dice en otra declaración, o la primera resurrección. ¿Por qué Dios hace esta diferenciación? Porque Dios no hace acepción de personas, dice. Dios no es que discrimina como el hombre a veces discrimina. Un grupo sale a la primera resurrección y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Hay una segunda muerte entonces, ¿verdad? Porque dice la segunda muerte no tiene potestad sobre los que resucitaron en este tiempo para este grupo, para reinar con Cristo por 1000 años. Tiene parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene alcance sobre estas vidas, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y reinarán con él 1000 años. Pero corresponde a una parte, a un grupo, no a toda la gente. Corresponde solamente a una parte de la creación de Dios, de la creación humana, que alguna vez estuvieron sobre la tierra, luego fueron cegados de la tierra. Para el hombre natural, dice hoy, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Ya, o antes ya aprovecha. El resto no importa. Si mañana se cierra nuestro ojo, y quién sabe. La palabra de Dios aclara con suficiente propiedad estos puntos. Entonces el hombre decide ya vivir y reinar con Cristo o esperar la segunda muerte. Ahora vamos al capítulo, el mismo capítulo, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esta es la misma referencia de Hechos 17, 30 y 31. ¿Qué decía ahí? Ha determinado un día en que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón. Porque él es juez de vivos y muertos, establecido por Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La gente cree que esto es fábula. Mucha gente cree que esto es. ¿Cómo puede ser que sí? Puede ser que no. ¿Y por qué decimos esto? Y por la forma como viven, de la manera como actúan, de la manera como tratan a sus semejantes. Para el hombre hoy cree que hasta puede levantarse y cegar la vida de otro como nada. Pero vamos a mirar lo que dice aquí la palabra de Dios. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y no era que terminaba así nomás todo, ¿verdad? No era que comamos y bebamos, que mañana moriremos y termina todo. ¿Quién sabe mañana? Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Dice el verso 13, adelantamos un poquito. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántas muertes hay en el mar? Hubo, sigue habiendo. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso dice, muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Porque van a ser juzgados. ¿En qué manera? Cada uno según sus obras, según estaba escrito en los libros, dice la palabra. El hombre necesita tener claridad sobre estos puntos, sea quien fuere. ¿Y quién le va a enseñar si nosotros no tomamos nuestro tiempo en conocer y buscar ayudarle, buscar animarle, buscar encaminarle, buscar mostrarle con claridad el camino? Ahora cualquier persona puede imaginarse de un modo bastante notable y ver películas y más películas y entender todo lo que pasa y cómo va a ser el término, el cierre de esa película. Hasta una criatura está preparado para entender cómo es el desenlace final. Esta tal vez sea la mejor película que el hombre tiene que ver, tiene que conocer. Y está todo detallado, está bien armado, toda esta información para que el hombre pueda conocer y entender. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces esto va a ser terrorífico, ¿verdad? ¿Y cuántas películas de terror está viendo ahora? Y aguanta. Pero esto va a ser bien en serio. Y no va a haber como la que hoy el hombre experimenta. De repente un dormir tenebroso porque vio películas terribles, pero mañana pasó todo. Esto va a ser diferente en aquel tiempo. Va a ser otra. Va a ser realmente dura. Y vamos a entender un poco más en adelante lo que la palabra de Dios afirma. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro encontramos abierto aquí y encontramos abierto 1000 años antes de esto. Vamos a entender esto. Cuando volvemos un ratito al verso 6, y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entre el verso 6 y el verso 11 ya se cumplió los 1000 años. Ya hay un intervalo de 1000 años entre el verso 6 y el verso 11. Porque en el verso 6 estamos mirando acerca de la primera resurrección y el punto de partida del reino milenial de Cristo. Desde el verso 6 en adelante transcurrió 1000 años y se cierra de vuelta la cortina. Y ahí aparece el verso 11. Cuando aparece un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un intervalo grande entre el verso 6 y el verso 11, y hay un privilegio en ser parte del verso 6, y un ambiente de terror del verso 11 en adelante. Dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según el verso 6, esto ya son parte de lo que le alcanzó la segunda muerte. Resucitan para volver a morir. Van a ser juzgados, pero para un juicio eterno a partir de ahí. Por eso dice el verso 14 aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Si Dios nos dio el privilegio de zafar de este tiempo, tenemos que estar tan agradecidos y glorificando a Dios las 24 horas si es posible. Verso 15. Quienes zafaron de la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A esto sí le alcanzó la muerte segunda. ¿Y por qué le alcanzó la muerte segunda? Por la segunda muerte. ¿Por qué? No se halló inscrito
en el libro de la vida. Un libro de vida cualquiera. Eso vamos a la madre de Jesús, a su papá, tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Porque ahí es la situación de confusión para muchos. O ahí hay que ir a Pedro para que se nos abra la puerta, ¿verdad? Hay muchas formas de creer. No creo, pero puede ser también. Y estamos ahí, mucha gente. El verso 27 del capítulo 21 añade una expresión muy importante, porque aquí la porción del 20:15 decía el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al juicio eterno. Capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. En el libro de la vida del Cordero. La pregunta que podemos hacerle a la gente, podemos decirle: ¿usted ya está inscrito en el libro de la vida? Y sí, porque yo rezo y yo oro a Dios y yo siempre guardé las tradiciones, pero ese no es el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Porque tiene que ser en el libro de la vida del Cordero. No hay otra manera, porque él es aquel varón designado por el Padre, porque Él es la puerta, porque Él es el único camino, porque es la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y qué más podemos decir? Porque es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre, dice. No hay como dudar. No hay lugar a dudas. El hombre hoy tiene que estar seguro de que su nombre está inscrito, dice, como declara aquí, en el libro de la vida del Cordero. Si está inscrito en el libro de la vida del Cordero, tiene el privilegio de ser los bienaventurados y no formar parte de la segunda muerte, el grupo de los que van a comparecer aquí en el verso 11 del capítulo 20. Pues en el capítulo 20 dice: vi un gran trono blanco, y ahí comparecen todos los muertos, luego del reino milenial de Cristo. Ahí son levantados un tiempo, no sé si sobre el momento mismo o un poco de tiempo son levantados, pero para ser juzgados ya y ir eternamente a lo que la palabra de Dios aquí llama el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y ahí van a ser atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Entonces no era hasta que era muerte, ¿verdad? Y no es tampoco la muerte como conocemos. Hay un juicio eterno. Ahora vamos a abrir brevemente la porción de 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y el verso 10. ¿Algún lector para esta referencia? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo se llama este tribunal? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Necesitamos diferenciar de aquel tribunal llamado el Gran Trono Blanco. Porque en el Gran Trono Blanco comparecen solamente los que no estaban escritos, dice, en el libro de la vida del Cordero. Ahí comparecen solamente los no salvados del Gran Trono Blanco. Ahora encontramos aquí, según la expresión del apóstol Pablo, otro tribunal, y este se llama el Tribunal de Cristo. Cuando decía, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Está refiriéndose a este tribunal. Los bienaventurados y santos van a este tribunal llamado
el tribunal de Cristo. ¿Dónde toma lugar este tribunal? ¿En qué tiempo? ¿Dónde tiene lugar el gran trono blanco? ¿Quiénes participan ahí? ¿Y por qué uno participa ante el tribunal de Cristo y otro participa ante el gran trono blanco? Son temas que necesitamos diferenciar e entender con claridad en cuál de ellos vamos a comparecer y por qué y en qué tiempo, ¿verdad? ¿A quién le toca, a quién le correspondería esta porción del gran trono blanco y al mismo tiempo la otra de el llamado el tribunal de Cristo? Y son puntos que, conforme a la palabra de Dios, vamos a seguir analizando conforme, podemos decir, revela el Espíritu Santo y nos va mostrando en la palabra de Dios, en la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Porque si abrimos de vuelta Apocalipsis 20, y ahí decía de que se abrieron los libros y cada uno fueron juzgados según sus obras. Y refería ahí a los grupos muertos que van a resucitar para recibir su juicio eterno, llamado también la segunda muerte. A veces nos preocupamos porque un hombre sin Cristo llega a tal ferocidad en sus hechos terribles que ya no entendemos por qué. Y nos quedamos tan impotentes y demasiado preocupados que parecería que no se hizo justicia en nada, ¿verdad? ¿Y por qué preocuparnos desmedidamente si hay un juicio mañana? Y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Pero no paga la culpa. Nos preocupamos nosotros, ¿verdad? Y sí, a nuestro parecer es así. Pero mañana, grandes y pequeños de pie ante Dios, que se arregle ahí, ¿verdad? Ahí va a completar lo que nos parecía que no hay justicia aquí. Tampoco hay justicia divina, ¿verdad? Y sin duda en nuestra humanidad casi explotamos de algunas circunstancias. Un caso, recuerdo una mujer que se le asesinó ahí en el barrio Santa María y tenía un bebé en brazos y todavía por el pecho de la mamá ya muerta, y algún hombre hizo, y no podía sacar de mi mente esa escena. Por un lado la injusticia humana y como que Dios no intervino tampoco, ¿verdad? Y me quedó ese dolor terrible de que una bebé por el pecho de la mamá ya fallecida, y seguramente algún loco dejó esa escena, ¿verdad? Y no puede ser que el hombre haga tanta barbaridad y que también Dios no haya podido intervenir, y quebrantado y peleado conmigo mismo un buen tiempo. Pero tal vez necesitaba entender con claridad estos puntos de mensaje, ¿verdad? Fueron escritos, dice, libros de memoria. Y cuando hablamos del gran trono blanco es solamente para los que no aceptaron a Jesús. Ahí dice, los que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero comparecen ahí. Y cada uno según sus obras otra vez. Entonces ahí tengo que desacelerar, como alguien dice, bajar un cambio y esperar. Y esperar al que el juez designado que va a llevar a cabo de la manera como Dios había establecido. Yo no puedo culpar a Dios de por qué esto, por qué aquello, porque así el hombre piensa y dice, porque Dios no existe, por eso tanta barbaridad a nivel mundial, tantas cosas ocurren. ¿Será que Dios existe? Y ahí está todo en la palabra. Si tengo desconocimiento de eso, todavía no leí su palabra, o todavía no se me reveló su palabra. Muy bien, según el apóstol Pedro, ¿cuándo es nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo? ¿El juicio comienza por nosotros entonces?
Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, no te imaginas lo que va a hacer después, dice. Increíble lo que va a hacer después. No sabes cómo expresar, como diciendo Pedro. Y eso es lo que encontramos ante el gran trono blanco. Entonces vamos a esperar que el mundo sea juzgado primero y después vamos a ver qué pasa con nosotros. No, es diferente. Hay un intervalo grande entre lo que Dios determinó con nosotros como iglesia de Jesucristo, lo que está anotado en el libro de la vida del Cordero, comparece antes. Nuestro tiempo es antes, comienza por nosotros. Por eso dice el verso 10, vamos a leer de vuelta ahora 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso decíamos que nuestro día ahora es mucho más importante de lo que ya fue. Lo que nos queda ahora en adelante hasta que el Señor nos llame. Tiene eso mucha importancia. Estos días leía una información de una persona en España, falleció hace días nomás, 42 años de delira, y busqué datos y dije, no le conozco, pero parece que le conozco. Y es una persona que aceptó a Jesús con nosotros en el delira, se fue a España. Estaba preparándose para venir a festejar, dice, los 15 años de su hija. Lo han leído por ahí. Y ya nomás, 42 años, se fue. Pensaba volver en el avión la parte alta y iba a venir la parte baja. Así es la situación. Es diferente como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como nosotros planeamos. Totalmente diferente. ¿Quién sabe cuándo nos llega el turno, nuestro llamamiento? Donde nadie va a resistirse. Nadie va a poder sacudirse. Y hablando de eso, conocí varias experiencias ya de personas cuando estaban en esa situación. Porque hoy parece que no nos importa mucho la vida hablando de la gente en general. Cuando llega ese momento nos sacudimos diferente. Y nos desesperamos diferente. Es terrible ese momento. Para muchos durísimo. Es realmente duro para muchos. Cambia su parecer de un modo increíble cuando llega ese momento para muchas vidas. Y con razón, ¿cuántos desperdiciamos tanto tiempo, verdad? Y en ese momento nos damos cuenta que había sido. Necesitamos hablar con claridad sobre estos puntos. Necesitamos hablar con claridad en nuestra familia. Podemos ir con nuestros semejantes, nuestros amigos, nuestras amigas. Tiene que tener suficientemente clara la película de lo que va a suceder, lo que va a acontecer mañana. Mañana hay un juicio o hay una recompensa. ¿Para el creyente? Sí, para el creyente también. ¿Y cómo juicio? ¿Verdad? Como juicio. Y bueno, la gran diferencia entre el juicio para el creyente y el juicio para los no creyentes, uno es juicio con misericordia, llamaríamos así, otro juicio sin misericordia. ¿Y cómo entendemos eso? Y vamos a 1 Corintios 13, una porción demasiado conocida ahí, que ya sabemos casi de memoria. 1 Corintios 3. El verso 10 en adelante, porque ahora vamos a entender acerca de 2 Corintios 5:10, acerca de comparecer ante el tribunal de Cristo. No nos interesa mucho lo otro porque ya estamos anotados en el libro de la vida del Cordero. Si hemos aceptado a Jesús, zafamos de la segunda muerte.
Pero nos interesa mucho lo que a nosotros nos va a tocar, el día y la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo. El verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién es ese otro? Porque él dice, como perito arquitecto puso el fundamento, y queda la recomendación del verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un fundamento firme, bien definido. Él es la roca, Él es la vida, Él es el camino, Él es la puerta, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el juez. ¿Y cuánta otra cosa está expresada en la palabra de Dios acerca de este fundamento? Está bien, yo Cristo, pero ¿no acaso Dios Padre? Y ahí empieza la confusión. No, pero está su madre también. Sí, está bien, pero ¿y Juan el Bautista? Y vamos por la rama, ¿verdad? Por cosas que totalmente sale del propósito y del enfoque. Pero dice el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. Pero cada uno, usted y yo, somos ese otro. Mire cómo sobre edifica. Mire cómo sobre edifica. Todos los hermanos están edificando de lo mejor. No. Y Gálatas 5 da los detalles donde algunos están edificando. Vamos a mirar un ratito para tener claridad acerca de qué usted y yo estamos edificando. Gálatas 5. Porque va a ser abierto de los libros. Cada uno va a ser juzgado según sus obras, dependiendo de qué está edificando usted, qué estoy edificando yo. Porque cada uno va a cosechar su siembra, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso mismo va a ser. Eso mismo. Bueno, ahí está, capítulo 5 de Gálatas, verso 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, de este hombre viejo, de este cuerpo, si le doy rienda suelta, ¿qué va a hacer? De esta humanidad hoy, ¿qué va a hacer si le doy su antojo? Si empiezo a darle manija a lo que él quiere. Adulterio, ahí lo comienza. Casados, casadas, viviendo como solteros y como solteras. Ahí comienza. Creyentes, casados, viviendo como solteros. Sí, ocurre por doquier. No ya pues se nepea, hermano. Hay que ver. Dale un poco de oportunidad a ver si, qué pasa, ¿verdad? Dale una oportunidad a ver si como hermano no hace. Cuando no está en su comunión y temor del Señor, es capaz de hacer cualquier cosa. Es un humano más, es un mortal más. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, jóvenes viviendo como casados. Hermanos, sí, hermanos, hermanas, ya viviendo como matrimonio, sin haber llegado al matrimonio, en la iglesia. Hermanos de la iglesia, miren alrededor y vean cómo viven los hermanos por lo general. Y va detalle y mucho detalle aquí como obras de la carne. Comienza con lo más común, adulterio y fornicación. Ahí arranca. Con lo que más se repite en la vida de iglesia. Esto está hablando de la iglesia. Idolatría. Hechicerías. ¿Qué, hermano, metido en esto? Sí, increíble, ¿verdad? No podés creer, no podés entender cómo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Así que nadie va a escapar acá. No hay forma de escapar.
Y cosa semejante a esta es obra de la carne, no es obra divina, no es obra del creyente, no es obra del Hijo de Dios en su naturaleza espiritual divina, sino en su humanidad terrible caída. Ahora, dice todavía verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas van a perder la vida eterna. Eso vamos a entender con esto. Ahora se nos está yendo ya, se nos fue nuestro tiempo, pero es el punto que vamos a tocar muy claramente. ¿Qué ocurre? Porque aquí dice, no heredará el reino de Dios el que practica o vive de esta manera. El verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Qué amoroso este hermano, qué amorosa esta hermana. Si ahí tenemos que ir, en la dirección correcta. Qué precioso este hermano, qué preciosa hermana. Me alentó esta hermana, o me dejó cargado este hermano, esta hermana. Me molestó este hermano, esta hermana. Depende qué está construyendo, qué está edificando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, que no queremos que se vaya, nos visitó para 15 minutos y queremos que quede una hora. O hermanos que nos visitó para una hora y en 15 minutos ya queremos que se vaya de vuelta. ¿Verdad? En las dos situaciones, uno viene a enfermar y otro viene a liberar y a edificar. Hermanos, podemos decir lavados por la sangre de Cristo, los dos. Uno viviendo en pecado, pero otro viviendo en su completa libertad en Cristo. Vamos a terminar con 1 Corintios 1:3 y desde ahí vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor el domingo que viene. No, el domingo que viene creo que hay otro compromiso, pero en su momento vamos a seguir para entender con claridad acerca del tribunal de Cristo y acerca del gran trono blanco. ¿Por qué comparece aquí uno? ¿Por qué comparece allá otro? ¿Qué tiene aquí lo uno? ¿Qué tiene allá lo otro? ¿En qué tiempo va a ser esto? ¿En qué tiempo va a ser aquello? Porque necesitamos aprovechar con claridad la revelación de la palabra de Dios. Por eso dice aquí 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si edificamos sobre obra de la carne o si estamos edificando lo espiritual hoy. Si va a servir lo que estamos sembrando, y mientras vamos sembrando ya vamos teniendo idea que vamos a cosechar, ¿verdad? Porque a veces sucede también, hermano, no sabía. No puede ser, hermano, yo no entiendo esto. No, es que no entiende, mayormente sabemos. Y sabemos muy bien, porque usted sembró y usted cosecha. No hay forma de no entender. Pero a veces nos asustamos nuestra cosecha porque sabíamos lo que estábamos sembrando. Cada uno mire cómo sobre edifica. Si quieren seguir un poco más ahí, los versos 12 al 15 es demasiado importante. Por eso ahí habla de que unos va a recibir recompensa y otros sufrirá pérdida de recompensa. Y a eso queremos entender sobre la porción de 2 Corintios 5:10. Cada uno va a necesariamente comparecer ante el tribunal de Cristo, quiera o no quiera. Por eso dice ahí, para recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, lo de antes, sea bueno o sea malo. Por eso, hermano, nuestra tarde de este domingo tiene su mucha importancia. Nuestro día lunes de mañana tiene su mucha importancia, porque nos va acercando más y más ante ese tiempo que se avecina, que es para presentarnos ante el tribunal de Cristo. Según hayamos caminado, según hayamos sembrado en todo ese andar, mañana va a ser nuestra recompensa o nuestra pérdida de recompensa, conforme a la palabra de Dios. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente.